Hola, bienvenido a un video más de Física Trinquelli. En esta oportunidad estaremos estudiando el torque. Iniciaremos con su definición, luego veremos la ecuación y por último estaremos realizando algunos ejercicios de aplicación. El torque también se le conoce como momento de torsión y básicamente un torque es la acción de giro que produce una fuerza. Es decir, cada vez que tú aplicas una fuerza y algo gira en torno a un eje, entonces estás aplicando un torque. Para generar el torque se necesitan básicamente tres elementos: una fuerza, un eje de rotación y un brazo o palanca. ¿Cuándo estamos aplicando torque? Insisto, cuando aplicas una fuerza y generas un giro. Por ejemplo, cuando alguien está aflojando una tuerca con una llave, ahí está aplicando torque. Cuando giras una manija para abrir o cerrar algo, allí estás aplicando torque. Cuando estás manejando bicicleta y aplicas una fuerza sobre el pedal y gira la estrella que tiene la cadena, allí estás aplicando torque. Ahora veamos cuáles son los elementos del torque. Los elementos presentes en un torque son eje de giro, que generalmente lo simbolizamos con la letra O o el número 0. En nuestro ejemplo, el eje de giro viene siendo la tuerca. Brazo de palanca, que lo simbolizamos con la letra B o la letra D. En nuestro ejemplo, el brazo de palanca es la distancia que hay desde el eje de giro hasta donde se aplica la fuerza. Esta distancia es el brazo de palanca. Fuerza aplicada, básicamente es la fuerza que se aplica para obtener el giro. Entonces tenemos eje de giro, brazo de palanca y fuerza aplicada. La distancia que hay desde el eje de giro hasta el punto donde se aplica la fuerza la llamaremos brazo de palanca y la podemos simbolizar con la letra D de distancia o con la letra B de brazo. Por otro lado, un torque puede ser positivo o negativo. Los torques negativos son aquellos que van en la misma dirección de las manecillas del reloj, es decir, hacen esto. El torque que se está aplicando en estos momentos es un torque negativo. ¿Por qué? Porque esta fuerza va a hacer que la llave gire en este sentido y va en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Si la fuerza se hubiese aplicado hacia arriba, entonces la llave giraría en sentido contrario a las manecillas del reloj y tendríamos un torque positivo. Existen varias clases de equilibrios que estudiaremos más adelante. El torque y sus elementos. Acá tenemos un elemento adicional al torque y es la línea de acción de la fuerza. Esa línea de acción de la fuerza es una línea imaginaria que se dibuja a todo lo largo de la fuerza. Observa
que la fuerza se está aplicando en este punto, pero la línea de acción de la fuerza se prolonga indefinidamente a todo lo largo del vector. Puede ser hacia adelante o hacia atrás. La distancia perpendicular que hay desde el eje de giro hasta la línea de acción de la fuerza también se le conoce como brazo. Entonces aquí tenemos eje de rotación, línea de acción de la fuerza y brazo. Una nota importante sobre el torque es la siguiente. Si la línea de acción de la fuerza pasa por el eje de giro, entonces simplemente no hay rotación y el torque vale 0. Quiere decir entonces que si la fuerza la aplicamos en esta dirección, esta misma fuerza, pero aplicada así, al aplicar la fuerza aquí, en esta dirección, vemos que la línea de acción de la fuerza pasaría por el eje de giro y no hay torque. Si yo aplico una fuerza aquí en esta dirección, la fuerza o la línea de acción de la fuerza pasa por el eje de giro y su torque valdría 0. Veamos ahora otras explicaciones sobre el brazo y la fuerza. Brazo de palanca es la misma distancia que estábamos hablando en la diapositiva anterior. Tengo eje de giro y la distancia que hay desde el eje de giro hasta el punto donde se aplica la fuerza o hasta la línea de acción de la fuerza se llama brazo o distancia. Ese brazo se mide generalmente en unidades de longitud como metro, centímetro, pie, etc. La fuerza se mide en newton. Por lo tanto, los efectos del torque se miden o se expresan en newton por metro. Observe que la llave va a girar en este sentido. Entonces, ese torque que se produce aquí es un torque negativo. Cálculo del torque. Las ecuaciones para calcular el torque son las siguientes. Torque, que se simboliza con la letra tau, es igual a la fuerza por el brazo. O torque es igual a la fuerza por el brazo por el seno de teta. Esta ecuación se utiliza para todos los ejercicios, para todos, mientras que esta solamente se puede utilizar cuando la fuerza y el brazo sean perpendiculares, es decir, que la fuerza y el brazo formen un ángulo de 90 grados. En el caso en que sobre un cuerpo actúen varios torques o varias fuerzas, el torque neto o total se obtiene haciendo una sumatoria de los diferentes torques. Una vez más te recuerdo que la unidad de torque es newton por metro. Veamos algunos ejemplos de aplicación. Calcula el torque generado por cada una de las fuerzas y halla el torque total o neto. Observe que el eje de giro se encuentra ubicado en el extremo izquierdo de la barra, o sea, aquí. Desde ese punto, desde el eje de giro, es de donde debemos empezar a medir las diferentes distancias. Por ejemplo, la fuerza 1 está a 1 metro del eje de giro. La fuerza 2 se encuentra aquí y estaría a 1 metro más 4 metros, daría 5 metros, más 4 metros, daría 9 metros. Por lo tanto, el brazo de palanca para la fuerza de
10 newton, llamada fuerza número 2, sería de 9 metros. Y por último, el brazo de palanca para la fuerza F3 sería 1 metro, y como se encuentra en la mitad de la barra, entonces serán 4 metros, y 1 metro más 4 metros daría 5 metros. Eso nos permite tabular los datos de la siguiente manera. F1 vale 10, B1 vale 1 metro. Al aplicar la ecuación de torque, torque 1 es fuerza 1 por brazo 1. Reemplazando valores, la fuerza 1 vale 10 newton, el brazo 1 vale 1 metro. Esto me daría 10 newton metros. Pero debemos ver si el torque es positivo o negativo. Si yo me olvido de todas estas fuerzas y nada más queda la fuerza 1, veo que al aplicar la fuerza 1 hacia arriba, la barra tratará de girar subiendo y girará en sentido contrario a la manecilla de reloj. Así que el torque es positivo. Veamos el torque 2. Torque 2 es fuerza 2 por brazo 2. La fuerza 2 vale 10 newton y el brazo 2 vale 9 metros. Así que tendríamos un total de 90 newton metros. Si me olvido de todas las fuerzas y me concentro nada más en la fuerza 2, observo que si este es el eje de giro y aplico una fuerza aquí en este punto, la barra va a empezar a girar moviéndose hacia arriba y estaría girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, su torque será positivo. Y por último, el torque 3, que sería fuerza 3 por brazo 3. La fuerza 3 vale 4 newton y el brazo 3 vale 5 metros. Obtendría 20 newton metros. Pero ahora, si me olvido de F1 y F2 y me concentro nada más en F3, entonces, al tener un eje de giro aquí y aplicar una fuerza hacia abajo, la barra se va a mover girando en este sentido, en el mismo sentido de las manecillas de reloj, y tendríamos un torque negativo. Para hallar el torque neto, simplemente sumamos los tres torques y obtendríamos 10 más 90, 100, menos 20, 80. El torque neto es de más 80 newton metro. En un segundo ejemplo, tendríamos el siguiente caso. En el siguiente sistema, identifique la fuerza que no produce torque y calcule el torque generado por cada una de las fuerzas. Debemos identificar la fuerza que no produce torque. Tengo la fuerza C, el peso, la fuerza A, la fuerza B y la fuerza F. De esas fuerzas, la que no produce torque es la fuerza F, porque aquí está el eje de giro y su línea de acción pasa por el eje de giro. Por lo tanto, la fuerza F no produce torque. Vamos a calcular cada uno de los torques y vemos si son positivos o negativos. Torque A sería fuerza A por 90 centímetros. Veamos por qué. Si identificamos aquí la fuerza A, vemos que su valor es de 5 newton y la distancia que hay desde el eje de giro hasta la fuerza A, es decir, esta distancia que estoy señalando de aquí hasta acá,
vale 90 centímetros. El torque formado por C. La fuerza vale 80 newton y la distancia que hay desde el eje de giro hasta donde está la fuerza C es de 30 centímetros. Observe que si me olvido de todas las fuerzas, la fuerza C haría que la barra se moviera hacia abajo y giraría así, en sentido contrario a la manecilla del reloj. Por lo tanto, el torque producido por la fuerza C sería positivo. Veamos el torque producido por la fuerza del peso. Cuando se tiene una barra, el peso siempre se encuentra ubicado en el centro de la barra, siempre y cuando la barra sea uniforme, es decir, que tenga la misma forma a todo lo largo. En este caso, el peso estaría ubicado exactamente en la mitad de la barra. Pero, ¿cuál es la longitud total de ella? La longitud total de ella son 90 centímetros hasta aquí, más 30 centímetros hasta acá. Por lo tanto, la longitud total es de 120 centímetros. Y la distancia que hay desde el eje de giro hasta el brazo sería de 30 centímetros, ya que la mitad sería 60. El brazo produce una distancia de 60 hacia la izquierda y de 60 hacia la derecha. Sin embargo, recuerda que el brazo va desde el eje de giro hasta el punto donde se aplica la fuerza. El torque producido por el peso, como la fuerza apunta hacia abajo y el eje de giro se encuentra aquí, la barra se moverá o girará en el mismo sentido de las manecillas del reloj, produciendo un torque negativo. En cuanto al torque producido por la fuerza B, que tiene un ángulo de inclinación de 60 grados, si el eje de giro está aquí, la barra girará en este sentido y obtendríamos un torque en sentido contrario a las manecillas del reloj y sería un torque positivo. En esta diapositiva te muestro los diferentes torques multiplicados por su brazo. Las diferentes fuerzas se multiplican por sus brazos y se obtienen estos torques que están acá. Espero y este video haya sido de mucha ayuda en tu estudio. Para garantizar que te quede bien claro el ejercicio, vamos a detallar cada uno de los torques. El primer torque tendríamos que la fuerza vale 5 newton y el brazo vale 90 centímetros, que equivalen a 0.9 metros. Al hacer la multiplicación, tendríamos un torque de menos 4.5 newton por metro. Para el torque B, la fuerza vale 22 newton y tendríamos como torque fuerza por brazo por el seno de 90 de 50 y nos daría 15.1 newton por metro. El torque C, fuerza por brazo, nos daría 24 newton por metro. El torque de la fuerza F, como la línea de acción pasa por el eje de giro, vale 0. Y el torque del peso, que está ubicado a 30 centímetros del eje de giro, nos daría menos 4.5 newton por metro. Ahora sí me despido de ti, que espero que este video sea de mucha ayuda en tu estudio. Nos vemos en una próxima oportunidad.